Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como lo decía el ingeniero Carlos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias pues tiene una muy larga historia desde el punto de vista desde su creación en la universidad. Fuimos una de las facultades pioneras en la cual dio transición de lo pedagógico a lo tecnológico en la universidad. Tenemos dos programas de pregrado y una escuela de posgrados. La escuela de ingeniería agronómica, pues obviamente llevamos son 65 años de vida, y pues obviamente eso ya genera un posicionamiento bastante importante, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, específicamente por nuestros egresados. Tenemos una escuela también de medicina veterinaria y zootecnia, con una trayectoria de más de 25 años también, en la cual pues obviamente se ha venido consolidando no solo el desarrollo desde el punto de vista técnico como tal, sino pues investigativo, y adicional a eso es uno de los programas que más impacto desde el punto de vista social también tiene, con los trabajos de extensión y demás. Obviamente la escuela de posgrados, en este momento tenemos doctorados, tenemos maestrías, especializaciones, específicamente obviamente del área del sector agropecuario, y pues es una de las escuelas tal vez más dinámicas y que ha crecido realmente en los últimos años. El día de hoy pues realmente lo que quisiéramos es obviamente presentar el trabajo de algunos grupos. Quizás aquí estamos algunos de los que hemos venido trabajando y que estamos presentando el día de hoy unos libros de carácter científico, académico, que pues tenían como objeto recoger, como les decía, el trabajo de muchísimo tiempo. Quizá muchos de ellos, detrás de un libro pues obviamente se esconde un trabajo de mucho tiempo, y que compilar y realmente escribir el libro pues tiene un trabajo que vale la pena resaltar para cada uno de los investigadores y de los docentes y de los grupos de investigación también que han venido trabajando específicamente en ellos. El día de hoy presentaremos 3 libros, que es como lo más reciente de la productividad académica de algunos profesores. Y también finalmente pues quisiéramos contarles a todos ustedes un poco también sobre unos espacios muy importantes que tenemos en la facultad, y son nuestras revistas. Tenemos en este momento 2 revistas en las cuales pues hay la oportunidad para que docentes, estudiantes, investigadores, no solo desde internos o de la universidad, sino que están abiertas a cualquier persona que quiera pues obviamente postular sus trabajos y visibilizar obviamente su investigación. Muchas gracias, repito, en nombre de la facultad les agradezco muchísimo la compañía en este día de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la participación de la FILBO 2025. Muchas gracias, doctor Borrás, por estas palabras. Y quiero presentar a las personas que me acompañan en este momento. Está la doctora Anastasia Cruz Carrillo, quien es autora de 2 libros de los que vamos a hablar más adelante. También está la doctora Lady Yanira Rachi Cardenal, que es coautora de una de las publicaciones que también queremos presentar en esta FILBO. Y nos acompaña también la doctora Brigitte, quien es en este momento Brigitte Liliana Moreno, quien es la actual directora del Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Con ellos pues vamos a tener un diálogo sobre estas publicaciones para que podamos conocer no tanto la parte técnica, sino de pronto cuál fue el interés, cómo lo desarrollaron y cuáles son las expectativas dentro de estas publicaciones que normalmente se hacen en la universidad. Voy a iniciar este diálogo con la doctora Anastasia Cruz Carrillo
porque ella hizo conjuntamente con otras docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la doctora Laura Cristina Ortúa López y Ángela Mireya Rodríguez Salgado, un libro denominado Plantas Medicinales utilizadas en el municipio de Motavita, Boyacá. Este libro pues, fue financiado en su publicación por la editorial de la universidad y recoge pues, un trabajo que realizaron estas 3 profesoras en este municipio. Mi primera pregunta, doctora Anastasia, es ¿cuál fue el interés que tuvieron para poder hacer y plasmar este trabajo investigativo a través de un libro que normalmente estamos presentando a la comunidad? Muy buenos días para todos. Bueno, este libro es producto de un trabajo de investigación que se desarrolló dentro del grupo de investigación GIMNA del programa GNZ de la UPTC. La motivación, tenemos una línea específica en fitofarmacología y pues este proyecto, este trabajo nació del interés que se tiene dentro del grupo y dentro específicamente de la línea de rescatar el saber popular tanto de comunidades campesinas como fue en este caso el libro, o de comunidades indígenas o otro tipo de comunidades que utilizan con mayor frecuencia las plantas medicinales, en razón a que pues con el paso del tiempo en los cambios de costumbres de la sociedad pues vamos viendo que ese saber popular se está perdiendo con las personas mayores, con las nuevas generaciones. Algún conocimiento tienen, pero tal vez ya no utilizan las plantas de esa manera. Entonces nuestra motivación fue esa, fue enmarcado dentro de la etnobotánica, recoger esa información en ese municipio particular de Motavita. He hojeado un poco el libro y he encontrado, digamos, una serie de plantas que son de uso común y que están, digamos, en los jardines, en los solares, pero no propiamente son cultivos, relativamente lo que hay en el municipio de estas plantas. Esa sabiduría popular que usted nos comenta, ¿cómo la hicieron? ¿A través de qué? ¿Talleres, o entrevistas o encuestas? Nosotros diseñamos el modelo metodológico, para nosotros fue a través de encuesta semiestructurada, en donde fuimos a la zona, teníamos ayuda de personas de la zona, íbamos a diferentes predios hablando con los campesinos. Digamos que lo semiestructurado basó en preguntar qué conocían, qué plantas bien usaban o bien conocían. Eso se complementó, pues hacíamos el registro a veces con grabación, otras veces escrito. Encontramos como experiencia anecdótica que las personas suelen cohibirse un poco cuando uno saca el grabador. Entonces, con algunos hacíamos el apunte físico de la información. Luego hacíamos lo que se conoce dentro del tema como caminata ecológica, con el fin de identificar las plantas. Algunos las tenían en huerta, otros no, pero caminamos por la región, encontramos la planta, se hacía registro fotográfico de cada una de las plantas reportadas, tomábamos muestra botánica para posteriormente llevarla al herbario de la UPTC, hacer la identificación botánica y posteriormente hacíamos la revisión documental de una información adicional ya con el fin de construir el libro, de manera pues que tenemos como la doble información, lo que reportó la comunidad campesina más el respaldo teórico de publicaciones sobre cada una de las plantas. Bien, ese conocimiento ancestral, esa comunicación que se tiene con los mayores, ¿hasta qué punto es verdadero, es fiable? Digamos, ¿cómo podemos darle credibilidad a todo lo que ellos nos manifiestan? La información que ellos nos daban era qué planta, cómo la conocen ellos, con qué nombre, para qué la utilizaban o la utilizan y de qué manera preparan, infusión o un plazo, pues, como fuera. La manera de respaldar un poco, de corroborar esa información es con la búsqueda documental en literatura científica que demuestra o experimenta sobre ese saber popular que
que puede dar un poquito de solidez a la información o a ese saber que ellos tienen. De hecho, en la fitofarmacología, ya como una ciencia, se parte de esa manera, del saber popular, y luego ya se pasa al saber científico y se puede demostrar, encontrar nueva información o de pronto descartar algún conocimiento que no tenga respaldo médico científico. Muy bien, doctora. ¿Y cómo podemos considerar que los estudiantes de medicina veterinaria de los programas de la facultad, de la misma universidad, pueden apropiarse de este conocimiento? Bueno, dentro del plan de estudios del programa de medicina veterinaria zootecnia, pues se tiene una área que es farmacología. Es farmacología tradicional de Occidente, no tenemos, digamos, capítulo de plantas farmacológicas, medicinales, pero sí se hace mención. Entonces, desde ese saber de la farmacología se puede ampliar desde ese punto de vista. Adicionalmente, también en el plan de estudios existe una asignatura que es terapias alternativas, en donde se toca un capítulo de fitofarmacología. Entonces, de esa manera también se puede proyectar a la formación integral que va a hacer. ¿Y el grupo de investigación ha considerado hacer esta investigación en otros municipios o para ahí? Sí, realmente el interés es grande. De hecho, tenemos ya una información recogida en otros municipios de Boyacá. No se ha construido todavía el documento, pero sí tenemos, se me va ahorita el nombre, de 2 municipios, 2 trabajos aparte, tenemos ya la información recogida. Ya, y otra preguntita. Siempre hemos escuchado las plantas medicinales, las conocemos, las utilizamos, pero a veces no sabemos la dosis, la cantidad que uno debería utilizarlas, digamos, en el común y corriente de la preparación en caseras. ¿Cómo podemos, en cierta forma, orientar a las personas para que hagan un buen uso de las plantas medicinales? Bueno, eso es muy importante porque pues, son plantas medicinales benéficas, pero mal utilizadas también pueden llegar a ser plantas tóxicas. Entonces, sí es importante. Pensaría que, digamos, como que ese recurso que tenemos en ese saber popular debe conducir al desarrollo de investigaciones y estudios científicos. Digamos que desde la experiencia que hemos tenido en los trabajos que se han hecho, sería un poquito arriesgado recomendar dosis o preparaciones. Entonces lo que concebimos es como una fuente de información rescatada porque se está perdiendo, pero que sea punto de partida para investigaciones futuras y desarrollos ya más científicos que permitan o bien saber que en esas plantas hay principios activos metabolitos que se pueden desarrollar como un medicamento ya tradicional, o bien poder hacer el uso de la planta en forma, digamos, doméstica, como lo que se conoce como herbología, de una manera más segura. En todo caso, vale también decir que el INVIMA, que es la entidad del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud que regula medicamentos para humanos, tiene un listado de plantas ya reconocidas como medicinales. En el documento tenemos referencia a que esas plantas ya son reconocidas y ya hay una orientación un poco más segura de cómo preparar y qué uso darles. Pues yo creo que esta publicación que ha hecho la doctora Anastasia Cruz Carrillo, conjuntamente con las otras 2 profesoras, Laura Cristina Ortuna López y Ángela Mireya Rodríguez Salgado, es parte del trabajo que realizan los grupos de investigación de la facultad. Y lo han hecho conscientes de la labor que nosotros desarrollamos, que desarrolla la universidad, y lo ha hecho este grupo de investigación en un municipio cercano, en un municipio de influencia de la universidad. Yo quiero felicitarla a ella, a las otras 2 profesoras, porque a veces no es fácil trabajar con las comunidades, no es fácil llegar a tener esa información y poderla decantar para poder tener un libro que esperamos sea consultado por la comunidad académica, por algunas personas que estén interesadas en mantener ese conocimiento ancestral que a veces lo hemos estado perdiendo. No sé, doctora, ¿qué nos recomendaría respecto
esta publicación como tal? Sí, consultarla es un saber que hace parte de nuestra cultura y pues sobre todo poder a futuro desarrollar, pues no solo ese grupo sino otros grupos de investigación, poder desarrollar ese tipo de trabajos porque es muchísima la información que generación a generación se está perdiendo, incluyo también el conocimiento de la población indígena, también que pienso que estamos al filo de empezar a recoger o seguir recogiendo esa información para no perderla. Muchas gracias, doctora. Y paso a presentar otra publicación bastante interesante que se desarrolló en la universidad por 4 investigadores que hacen parte de un grupo de investigación. El documento se conoce como Biotecnología enfocada al sector agropecuario y minero y tiene como anexo pues unas guías de laboratorio. Este documento fue elaborado por 4 investigadores de la universidad: el doctor Luis Miguel Borrás Sandoval, quien es el actual decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la profesora Lady Rache Cardenal, que está vinculada al programa de Ingeniería Agronómica, y también los docentes José Martínez y José Giovanni Martínez y Gerardo Andrés Caicedo Pineda, que están asociados también a la universidad a otro programa, al programa de Química de la Facultad de Ciencias. Pero lo he ojeado también, lo he mirado con un poquito de detenimiento y me parece que es, aparte de poder tener una muy buena información sobre biotecnología, pues es muy práctico en lo que normalmente está escrito y está en cierta forma señalado. Quisiera preguntarle al doctor Miguel Borrás Sandoval, cuando diseñaron este libro, este objetivo, ¿cuál era su mayor interés? Bueno, sí, realmente el libro nace de una serie de, digamos, de conversaciones informales, ¿cierto? Que alguna vez, quizás tomándonos un tinto, ¿cierto? En la universidad empezamos a hablar en las áreas que estábamos trabajando, porque así bien como lo dice Carlos, realmente esto es una fusión de 3 grupos de investigación. Entonces, que ha sido realmente muy, muy bonita, muy, además enriquecedora desde el punto de vista científico. Fue iniciar, como les decía, de forma informal, qué era el trabajo que cada uno de nosotros realizábamos, y de ahí realmente han surgido ya proyectos de investigación, ¿cierto? El año pasado terminamos un proyecto con Conciencias, que lo hicimos también con con 2 de los grupos de investigación, y que, pues como les decía, surge específicamente de esto. El objeto básico del libro era buscar un medio de divulgación netamente académico, y eso era precisamente para mostrar. El libro tiene 3 partes importantísimas, o 3 grandes capítulos, que el primero de ellos pues era enfocado hacia la parte pecuaria, que es en la que yo trabajé por mi formación obviamente y demás. La doctora Lady y el doctor José Giovanni, ellos trabajan la parte agraria, ¿cierto? Agrícola del libro, y el doctor Gerardo es en la parte minera. Entonces hay 3, si bien es cierto, estamos hablando de lo mismo todos, pues es abordar el tema de la biotecnología, que hoy pues quizás cuenta con muchísimo, digamos, muchísima relevancia desde el punto de vista de la importancia que nosotros, bueno, más adelante iremos comentándoles un poco más puntualmente sobre los capítulos, pero realmente que nosotros sí creemos y estamos convencidos que definitivamente hay que mostrarle a los estudiantes la biotecnología como uno de los caminos de desarrollo efectivamente del sector agropecuario. Entonces, esa fue como la motivación, y como les decía, el ideal era que se convirtiese en un libro de consulta, y por eso decidimos al final, ya fue realmente al final del libro, oiga, ¿por qué no le metemos también unas guías como de laboratorio?
¿sí? Pues para que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, específicamente de la importancia de los preparados microbianos como aceleradores biológicos en los procesos fermentativos, por ejemplo, bueno, pues metámosles ahí y les enseñamos cómo se hace ya de forma muy didáctica. Sí, por eso les decía que es muy académico. ¿Cómo podría realizarse realmente en campo? ¿Cómo se podría hacer uno de estos famosos preparados microbianos? Cosas como esas, y así en cada una de las áreas tratamos de abordar, digamos, tanto en la parte agrícola como en la minera. Desafortunadamente el doctor Gerardo no nos pudo acompañar el día de hoy, pero quizás al final pues yo les podría dar algunas indicaciones de esa parte minera como tal. Gracias, doctor. En el segundo capítulo, digamos que hace parte de este libro, está la biotecnología aplicada a la propagación vegetal, y estuvo a cargo de la doctora Liliana Rache Cardenal y lógicamente el doctor José Giovanni Martínez. Ellos hicieron este segundo capítulo en honor también a la memoria de un profesor muy conocido en la universidad, el doctor José Constantino Pacheco. Quisiera que nos comentara muy personalmente cuál fue la relación con él y cuáles fueron las enseñanzas que le motivaron a poder plasmar también este documento como un capítulo especial propiamente para la agricultura y para el beneficio del sector agrícola. Sí, bueno, muchas gracias. El doctor José Constantino Pacheco Maldonado fue mi tutor de tesis de pregrado. Yo inicié en el grupo de investigación de él como semillero de investigación y estuve trabajando mi tesis de pregrado durante más o menos 2 años, estuve amañada. Tuve la oportunidad de trabajar allí como joven investigador después de que me gradué, 2 años, por la convocatoria interna y por la convocatoria de conciencias. Trabajé con él, yo pensaría más o menos unos 6 años. Aprendí bastante del profesor Pacheco porque era una persona, para quienes lo conocían o conocieron, daba todo su conocimiento. Él nunca se quedaba con nada. Entonces, todo lo que logré aprender y trabajar durante ese tiempo con él, por esa razón, esa fue la razón por la cual yo escribí este capítulo. Y también trabajé, pues tuve la oportunidad de sacar bastantes documentos, o un par de documentos de artículos científicos publicados junto con él. Entonces pensamos, junto con el otro autor que también tuvo la oportunidad de trabajar con él, especialmente en los metabolitos secundarios, que son una de las aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales. Nosotros producíamos los callos y ellos hacían la parte de la extracción de los metabolitos secundarios. Entonces, esa fue la otra relación que tuvimos con el profe Pacheco y por la cual decidimos poner este capítulo en honor a todo lo que él nos logró enseñar durante su ciclo como docente, investigador. Muchas gracias, profesora. Entiendo y revisé un poquito de este capítulo y veo que el idioma o las palabras que ustedes utilizan es de lenguaje común, es fácilmente aceptado por cualquier estudiante y por las personas que de pronto no están metidas propiamente en el laboratorio. Eso me llamó la atención y también me parece que el libro en su conjunto pues maneja un lenguaje asequible que es fácil de entender por todas las personas. ¿Cómo podríamos invitar también a los estudiantes para que se apropien de este conocimiento? Como decía el profe Luis Miguel, es un documento que no solamente tiene conceptos, sino que lo más valioso, creeríamos nosotros, es que tenemos prácticas de laboratorio con las cuales los estudiantes pueden apropiarse de una forma práctica, para la redundancia, de todos esos conceptos y conocimientos que se dan en el documento. Para cada uno de los capítulos y algunas de las secciones
especialmente en el capítulo 2, para cada uno de los procesos que se describen allí hay una práctica de laboratorio en la que ellos pueden trabajar y apropiarse de esos conocimientos mucho más fácil que solamente cuando hablamos de forma teórica. El lenguaje que se utilizó para el documento es precisamente para que todos los estudiantes puedan tener acceso fácil y puedan entender todo lo que se encuentra allí en el documento. Está hecho para las personas que quieren abordar la biotecnología y entender la biotecnología como un proceso que está desarrollándose en estos países en desarrollo, pero que es muy trabajada en países en desarrollo. Cierto, y me parece claro que la biotecnología es una de las herramientas que tenemos para el desarrollo agrícola o cualquiera de los sectores que podemos tener en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Pero desde su óptica, ¿cómo ve la posibilidad de que algunos estudiantes, desde semilleros de investigación o jóvenes investigadores, puedan rescatar un poco más estos conocimientos, no tanto los que dejó el doctor Pacheco, sino los que relativamente se están generando día a día dentro de esta rama grande que es la biotecnología? Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer como estudiante es, como lo que tendríamos que hacer como estudiantes es básicamente como repetir mi historia de vida, y es empezar a ingresar a los grupos de investigación como semilleros de investigación. La investigación es algo que es apasionante. Si a uno le gusta, uno debe ingresar a los grupos y permanecer en ellos, no solamente por el conocimiento que puede adquirir, sino por todo lo que puede aprender y a dónde puede llegar. Son la plataforma para poder desarrollar investigación, para trabajar como jóvenes investigadores, para hacer hoja de vida, para poder ingresar a una maestría, a un doctorado. Y creería que es la forma más práctica y la más fácil de poder acceder a todos estos conocimientos. La universidad, los grupos de investigación tienen abiertas las puertas para que todos los estudiantes ingresen, que estén interesados en cualquier campo, no solamente en el campo de la biotecnología, sino en diferentes campos, grupos para que puedan afianzar los conocimientos. Entonces, no solamente en el campo de la biotecnología tendrán acceso, sino que también llamados a que se interesen por conocer los grupos de investigación e ingresen para que logren aprender todo lo que quieran sobre el tema específico de interés de cada uno y les sirve también para su hoja de vida y su futuro profesional. Muchas gracias, profesora. Quisiera volver con el doctor Luis Miguel Borrás, en virtud de que no nos pudo acompañar el doctor Gerardo Andrés Caicedo Pineda. Y creo que para muchos de ustedes también es un poco desconocido pensar que algunos microorganismos están asociados a los minerales. Y es así que en este documento podemos encontrar algunas metodologías para hacer unos bioprocesos mineros y unas prácticas de laboratorio. Pero quisiera que nos hablara en términos prácticos cómo verdaderamente se integra las bacterias y otros organismos a la parte minera, a los procesos mineros. Bueno, yo quisiera primero hacer un pequeño contexto para poder llegar allá. No soy el experto, obviamente aclaro que desafortunadamente el profe Gerardo no nos pudo acompañar, pero es que quisiera más, aprovechando la presencia de los estudiantes y demás, contarles un poco. Es que biotecnología para nosotros, digamos, es una palabra relativamente nueva, pero nosotros hemos vivido y la humanidad ha vivido al lado de la biotecnología. La biotecnología es tan antigua como la humanidad. Realmente los procesos que están obviamente ya reportados inician desde la elaboración del pan, de la elaboración del vino, de un yogur, de un queso. Eso es biotecnología. Y ahí es donde viene la participación, como el ingeniero decía, de esas magníficas
fábricas biotecnológicas que son los microorganismos. Realmente el mundo de los microorganismos es tan interesante, realmente, porque si nosotros vemos hoy en día que es una línea, ojo, que es una sola línea la parte de biotecnología, que es el desarrollo desde el punto de vista de los microorganismos como tal, porque es que biotecnología, quizás nosotros hemos escuchado tal vez lo más sonado de biotecnología, no sé, seguramente a ustedes les suena conocido la oveja Dolly, ¿cierto? Por la clonación, y entonces eso es biotecnología, pero son biotecnologías reproductivas, ¿cierto? Y de ahí en adelante cosas tan sencillas como una simple inseminación artificial, eso es biotecnología, ¿cierto? Porque eso es precisamente, digamos, son los usos prácticos de los que tiene la biotecnología. Pero realmente los microorganismos han venido asociados, como les decía, a esa historia de la humanidad. Porque como les contaba, ¿qué es un pan? Un pan simplemente es el crecimiento de unas levaduras, ¿cierto? Utilizando un medio específico que sería pues básicamente la harina. Y eso, la magia viene de ahí, ¿cierto? El proceso fermentativo, ustedes lo han visto, cómo crece el pan, todo eso lo hace gracias a los microorganismos. Entonces, efectivamente, en otra de las líneas, como Carlos bien lo decía, dentro de la parte de, por ejemplo, de la minería, lo poco que yo obviamente sé del tema, pues es que hay muchas cosas ahorita de gran importancia, específicamente porque hoy hablamos de procesos limpios, ¿cierto? Hoy hablamos de la posibilidad de simplemente por medio de unos procesos ecoamigables, ¿cierto? Lograr hacer lo que quizás podamos hacer nosotros también con un químico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la pureza de los metales y efectivamente también de los minerales, pues se ha trabajado muchas cosas, mercurio, bueno, una serie de cosas que sabemos que son, por ejemplo, metales pesados que generan alta contaminación, alta residualidad, ¿cierto? Y que en últimas pues termina necesariamente afectándonos a todos y cada uno de nosotros porque pues por el consumo, por la exposición, por bueno, una cantidad de cosas. Aquí nacen muchas cosas como por ejemplo la bioremediación, ¿sí? Que por medio específicamente de los microorganismos hoy podemos recuperar fuentes hídricas que han sido contaminadas por ejemplo con petróleo, ¿sí? Y gracias a los microorganismos pues ellos hacen el trabajo laborioso, el trabajo sucio diríamos coloquialmente, ¿cierto? Y es precisamente hacer el control y demás, por ejemplo, de esos hidrocarburos. Gerardo me contaba no solo con eso, los microorganismos con bacterias, por ejemplo, pueden hacer floculaciones, es decir, poder hacer que se sedimenten, se separen, ¿cierto? Y poder utilizar todo esto que, como les decía, normalmente en esos procesos de minería y demás, pues se han hecho históricamente, pues aprovechando, como les decía, algunos otros digamos minerales, pero también sustancias químicas, como también les decía, para poder hacer esos procesos, y que pues obviamente con estos lo que se busca por medio de este trabajo es, o la presentación específicamente de estos trabajos, es cómo nosotros podemos realmente dar una alternativa completamente distinta. Me salgo un poquito del tema para comentarles algo muy importante. Por ejemplo, hoy tenemos uno de los grandes inconvenientes en la parte pecuaria, ¿cierto? Es el desarrollo de, por ejemplo, las aves, ¿cierto? Normalmente en muchos animales de granja pues se han utilizado por lo que nosotros llamamos unos promotores de crecimiento, que en últimas que son antibióticos, y que nosotros gracias a procesos biotecnológicos sencillos podemos reemplazar nosotros esos antibióticos, por lo que hoy también podríamos hablar de alimentos funcionales, es decir, probióticos, prebióticos, simbióticos, ¿cierto? Que simplemente estamos tratando que por medio de estas tecnologías desechar específicamente los antibióticos, generar, introducir
dentro de los alimentos este tipo de microorganismos que son benéficos, ¿cierto? Que normalmente están en la flora intestinal nuestra, ¿cierto? Como por ejemplo las acidolácticas, y con base en ello también para los animales pues necesariamente ser una alternativa para que sus procesos digestivos y demás sean mucho más eficientes sin necesidad de tener la residualidad que puede generar por ejemplo un antibiótico. Eso es hacia allá y para que ustedes simplemente vean, porque uno de los grandes alcances que puede tener realmente la biotecnología, usos industriales. Nosotros solo estamos hablando de 3 temas, pero es que en la casa diariamente nosotros estamos en contacto permanentemente con la biotecnología. Un detergente es una biotecnología, ¿sí? Lo que nosotros tenemos para en la cocina para limpiar la grasa, ¿cierto? Eso es biotecnología, ¿sí? Simplemente, pues, obviamente utilizándola, como les decía, la gama es inmensa. Desarrollo, hoy tenemos vacunas, tenemos una serie de cosas que han sido y han cambiado la historia de la humanidad gracias a la biotecnología como tal. Muchas gracias, doctor. Y soy claro también en señalar que este libro no es solo las bases técnicas de la biotecnología, sino que ya hay algunas experiencias. ¿Y a futuro qué tenemos? ¿Qué se ha desarrollado? ¿Qué se está desarrollando? Sí. ¿Para dónde vamos en cuanto a lo que podamos hacer en la facultad, en la universidad? Y de pronto, ¿por qué no aliándonos con otras entidades? Sí, por supuesto. Nosotros hemos seguido y hemos venido trabajando de forma interdisciplinar porque ha sido un ejercicio muy interesante en el cual se han dado unos frutos grandísimos. La alianza que tenemos nosotros con los grupos de química, ellos nos han hecho entender muchas cosas. Nosotros quizás las hacíamos, pero por nuestra formación y demás hemos podido dar un paso más allá. Estamos trabajando puntualmente en el desarrollo específicamente de probióticos, ¿sí? Creemos que esa es una línea que pues tiene que ser como el futuro, específicamente en la producción animal, en el desarrollo de alimentos también por vía biotecnológica, que como les decía tienen una de las grandes ventajas, y es que pueden en un momento dado pues servir también como alimentos funcionales, o lo que hoy hablamos de alimentos funcionales, que realmente traerían muchísimos beneficios. Eso es como en lo que estamos trabajando con la doctora Lady también en el tema de, pues obviamente la parte vegetal. Es que realmente este es un mundo bastante grande, y yo aprovecho finalmente la oportunidad para invitar a los estudiantes a que aquí hay muchas cosas que realmente en los cuales ustedes pueden incorporarse en los grupos, poder desarrollar cualquier idea sirve, créanme, y es cuando uno empieza a adentrarse en el tema, ustedes se van a enamorar de lo que es la biotecnología como tal. Muchas gracias, doctor Miguel Borrás Sandoval, y a la doctora Yanira Rachi Cardenal por habernos presentado algo de lo que plasmaron en este documento que está para la consulta de docentes, estudiantes y público en general, y que ha sido financiado por la universidad a través de la colección académica de la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión. Y vuelvo nuevamente con la doctora Anastasia Cruz Carrillo, porque ella también tuvo la oportunidad de plasmar parte de otras investigaciones con otros docentes, con otros investigadores. En este último año, pues, salió a la luz pública un documento que se denomina Plantas tóxicas para el ganado en 6 municipios del departamento de Casanare. El documento fue elaborado por la doctora Anastasia Cruz Carrillo y los profesores Giovanni Moreno Figueredo y Cristian Camilo Pineda Pulido. Este documento pues recoge parte de la investigación que han hecho estos docentes en una área de influencia también de la universidad, el departamento de Casanare, y creo que si no trae la mayor solución para algún problema que normalmente están teniendo con la toxicidad que se puede causar en estas plantas en el ganado, sí al menos le dan aproximación de lo que puede hacer un agricultor
puede hacer un ganadero cuando encuentra estas plantas en sus predios. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, doctora, cómo nació este interés por esta investigación y por plasmar en un documento como este? Bueno, este libro también es producto de un trabajo de investigación que realizamos entre las universidades UPTC y Juan de Castellanos. Nació básicamente del hecho de que el conocimiento de plantas tóxicas en Colombia es muy limitado. A pesar de la gran biodiversidad botánica que tenemos, no se tiene suficiente conocimiento sobre cuáles son esas plantas, qué metabolitos o fitometabolitos tóxicos contienen, por ende qué efectos producen los animales y pues los cuadros clínicos y de ahí las soluciones. Es un tema un poco difícil de abordar porque son condiciones de enfermedad que se dan en campo en ciertos sistemas de producción que tienden a ser extensivos. Por esa razón se escogió llanos orientales. Nosotros trabajamos en municipios de Luchía, Chameza, Villanueva, Agua Azul, Maní, Atocorozal, Tastelporo. Fueron los municipios que trabajamos. La razón de más es que para poder definir o catalogar a una planta como planta tóxica, aparte de pues, tener los principios tóxicos y no encontrarse dentro de lo que se considera una planta forrajera, es tener reporte documental, reporte investigativo que demuestre que se ha presentado un efecto no deseado en un animal. Entonces fue el motivo de ese como de aportar conocimiento y dar un poco de sustento a los profesionales del área para ayudarles a identificar y a determinar qué plantas sí son tóxicas, cuáles no, porque nos encontramos con que hay algunas que son tóxicas no reconocidas, otras se reconocen como tóxicas pero no lo son, y otras se reconocen y sí lo son. Entonces fue un poquito como comenzar a aportar conocimiento en definir esos límites entre la tóxica y la no tóxica. Y usted lo ha dicho, doctora, porque relativamente las plantas tienen sus metabolitos que en diferentes concentraciones pueden ser benéficos. Hay algunas plantas que están nombradas aquí que son utilizadas a veces también como medicinales. ¿Hasta qué punto ese límite, que no es fácil de establecer por un agricultor, por un ganadero, podríamos en cierta forma dar algún tipo de recomendación, algún tipo de manejo? Sí, de hecho, casi que todas las plantas medicinales son tóxicas a ciertas dosis, y a dosis bajas pueden ser o inocuas o medicinales. Pues con la experiencia de la investigación que realizamos, pues básicamente son plantas que se encuentran de manera accidental, no son utilizadas como forraje, de manera que no hay una exposición a altas cantidades de manera voluntaria, sino que son plantas que accidentalmente se encuentran en los potreros, muy comúnmente en épocas de verano, cuando el forraje comienza a escasear. La planta tóxica es muy resistente a condiciones climáticas y de suelo adversas, entonces la planta permanece y el animal, el ganado por hambre la consume. Hay algunas de estas que las encontramos en cañadas, que por los sistemas de producción que hay en llanos orientales, los animales pueden estar sueltos en potreros muy grandes, y dentro de eso hay zonas de cañada donde ellos ingresan a tomar agua, o zonas que les generan un microclima un poquito más fresco, pero zonas donde hay una alta cantidad de plantas. Algunas en caminos encontramos bastantes, o en bordes de cerca, y por comportamiento el ganado siempre tiende como a buscar el borde para consumir. Entonces ese fue el perfil, digamos, para nuestra experiencia. La recomendación pues al ganadero siempre es controlar malezas, tener pues pradera de forraje. Sin embargo, para las condiciones de estos sistemas de producción no siempre es fácil, por lo que son producciones extensivas, puede resultar un poco costoso
pensar en sembrar absolutamente todos los potreros, toda la extensión. Entonces casi que es una situación con la que ese tipo de sistemas de producción tiene que convivir. Mientras haya buen forraje, los animales no suelen consumir la planta tóxica, o si lo hacen en cantidades bajas, que no alcanzan a completar las dosis tóxicas. Entonces es un poco de labor de manejar el sistema, de manejar correctamente las cercas y de intentar de pronto aislar del contacto con los animales las áreas que tengan un alto volumen de planta tóxica. Encontré en el libro también varias referencias de documentos mexicanos, principalmente, digamos, es fácil encontrar literatura referente a la toxicidad de las plantas. Bueno, para esa pregunta me remonto un poquito a cómo fue la metodología. También utilizamos encuesta semiestructurada, pero esta vez nuestro objeto o nuestra herramienta fuente de información fueron médicos veterinarios o tecnistas. Nosotros buscamos personas que estaban ejerciendo como veterinarios en la zona, y con ellos se hizo pues la recogida de la información, qué plantas para ellos eran consideradas tóxicas, sea porque hubieran tratado animales, sea porque hubieran tenido referencia o simplemente el conocimiento de voz a voz de que esa otra planta era tóxica. Se hizo la recopilación de esa información, igualmente hicimos registro fotográfico, tomamos muestra biológica, porque pues en este tema de plantas tanto medicinales como tóxicas tienen una brecha, y es cómo la conoce la persona que me está informando cuál es el nombre científico de la planta. Entonces hicimos colecta biológica, la llevamos al herbario de la UPTC para su identificación. De todas las que nos reportaron, fue pues un trabajo largo de comunicación, pero también de caminar y de buscar las plantas. Las trasladamos, y en el herbario pues nos entregaron la identificación botánica de cada una, género, especie, familia de cada una de las plantas, y luego ahí empezó la segunda parte del trabajo, que fue un trabajo documental, que era demostrar por literatura reportada científica qué fitotoxinas tenía la planta, cada una de ellas, y qué reportes de experiencia de intoxicación real había habido con la planta, o qué reportes de estudios científicos un poquito más in vitro había de esa planta. Es también de aclarar que para las condiciones de bienestar animal y de bioética que se manejan en Colombia, no se permite hacer estudio experimental de inducir una intoxicación como sí en otros países. Por esa razón, la demostración o el respaldo que tuvimos para este trabajo fue absolutamente documental. Ahora sí paso a responder la pregunta. No es tan fácil, pero tampoco es que no haya información. Hay que buscar, hay que indagar muy bien, y hay relativamente información, y también nos enfatizamos un poquito en buscar fuentes de países que tuvieran una ubicación geográfica similar a Colombia, considerando que la presencia de fitotoxinas varía con el tipo de suelo, varía con de la planta, la etapa biológica, y una cantidad de información que influye e impacta directamente en la concentración y la presencia de los fitotoxinas. Entonces sí acudimos a la literatura de afuera. En Colombia realmente no hay tanta, pero intentamos pues como hacer la comparación con países que fueron un poquito más similares en cuanto a geografía. Me parece muy clara la explicación, porque trabajar en un tema que no es muy común, pues lógicamente que va a tener sus inconvenientes, tanto en su desarrollo práctico como en apoyarse en la parte técnica o en la documentación correspondiente. Pero sí quiero señalar que estas publicaciones que se han hecho en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, conjuntamente con la universidad y en asocio con la Juan de Castellanos, la Fundación Universitaria, pues lógicamente creo que estamos dando cumplimiento a algo que han hecho todas las entidades, todas las universidades
es tratar de darle solución a los problemas que se encuentran en el campo. Y es claro señalar lo que dice la doctora, muchos médicos veterinarios a veces hacen las consultas relacionadas con las intoxicaciones que tienen los animales. Y creo que si bien este no es el máximo, digamos, de documentación para tener en cuenta, pero sí es el principio de algo muy importante. ¿Ha pensado desarrollar esta investigación en otros municipios o en otras zonas? Sí, igual fue una experiencia, fue el primer trabajo que hicimos en plantas tóxicas, fue una muy buena experiencia. Pensamos que sí vale la pena porque la cantidad de plantas tóxicas que hay en Colombia es alta, la exposición de los animales depende del sistema de producción, puede ser permanente, y pues tenemos el agravante que hay muchos reportes de cuadros clínicos, incluso muertes de bovinos, en los que no se sabe y no se logra llegar a un diagnóstico. En un ejercicio similar del trabajo de plantas medicinales, también tenemos la intención de, a partir de la información lograda en el trabajo, poder realizar no estudios experimentales, por lo que ya mencioné, no se puede hacer, pero sí caracterizar intoxicaciones que espontáneamente se presenten. Entonces, pues se hace contacto con los médicos veterinarios que trabajan en grandes animales, en bovinos principalmente, y pues particularmente les pido que cuando estén tratando, sean consultados por un animal intoxicado o que se cree está intoxicado, me informen para uno desplazarse y pues hacer toda la caracterización médica, tomar la muestra de la planta, tomar muestras de sangre, bueno, un examen clínico hasta donde podamos y poder caracterizar, que esa es como la segunda parte de un trabajo como el que ya hicimos, que es poder entregar a la comunidad académica y profesional información ya de la parte médica, de cómo se manifiesta la intoxicación, cuáles son los signos característicos y de ahí poder proponer o diseñar tratamientos que finalmente son lo que se necesita, sin saber qué principio tóxico tiene la planta, sin saber qué es lo que produce, difícilmente se puede hacer un tratamiento. Muchas gracias, doctora. Y quisiera, en último, señalar que la Facultad de Ciencias Agropecuarias también cuenta con unas revistas, unas publicaciones periódicas. Para eso nos acompaña la doctora Liliana Moreno, quien es la directora del Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y quisiera que ella misma nos contara cuál es la experiencia, cómo están estas dos revistas que ya tradicionalmente son conocidas en la universidad y en el ámbito investigativo. Entonces le dejo esta palabra a la doctora. Pues buenos días para todos. Digamos que esta oportunidad de estar aquí con nuestros autores, nuestros investigadores de la facultad es bastante grata, pero hay que hacer un reconocimiento importante y es el apoyo en este caso que ha recibido el CIECA, que también han recibido nuestros autores e investigadores, y es el apoyo de la editorial PPC, que en esta oportunidad, pues, liderando la profesora Berta, pues, ha sido siempre muy valiosa, y no puedo dejar de resaltar esta partecita antes de hablar de la importancia de las revistas, porque nosotros en el CIECA somos una unidad de apoyo para los programas de la facultad, que bien lo ha descrito el señor decano. Y pues sin esa labor de las otras áreas de nuestra querida UPTC, pues no tendríamos la visibilidad, y este es un espacio fabuloso para que se genere ese intercambio y para que nuestros estudiantes y otras personas aquí presentes en la FIBO 2025 pues conozcan el trabajo de los investigadores. Nosotros tenemos entonces dos revistas que han acompañado pues, el trabajo de la facultad ya por muchos años. Una revista que se llama Ciencia y Agricultura, es una revista de divulgación que tiene unas áreas muy importantes o que une, digamos, la esencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y es que allí publicamos trabajos tanto de la parte agrícola como pecuaria. Es una herramienta fabulosa para dar a conocer trabajos incluso de investigadores que están iniciando, como de investigadores con mucha más trayectoria.
Recibimos de manera permanente los artículos, también estamos en esa vía de publicar en español y también en inglés. Y es un escenario para recopilar muchas experiencias de investigadores de nuestra universidad y también pues, de otras partes del mundo, ¿no? Porque así digamos que lo encontramos cuando trabajamos con revistas. Ellos hacen un ejercicio muy local, muy aplicado, pero a través de las revistas podemos encontrar trabajos de otros escenarios del mundo. Y casi para terminar, entonces, yo hablo de la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, una revista en asocio con la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas hace ya bastantes añitos. La Facultad de Ciencias Agropecuarias le ha dedicado un buen trabajo y empeño. Es una revista que está justamente en la base de Scopus, es una revista Publindex categoría B, y también pues en otra categorización en 3. Esta revista está un poco más orientada a la parte agrícola. Allí se reciben trabajos de la parte de fruticultura, horticultura, plantas medicinales justamente, y es quizás una de las publicaciones por la cual nuestra facultad es bastante reconocida. Justamente en todos los procesos de acreditación y que pues, la facultad pone en marcha, nuestra revista colombiana de ciencias hortícolas es uno pues, de nuestros mayores avances, ¿sí? Queremos desde luego seguir trabajando en ella, mantener su categorización y pues básicamente allí hay un grupo de trabajo bastante comprometido. Las publicaciones o las contribuciones de profesores e investigadores del exterior son bastante valiosas y desde luego pues, es un trabajo que vienen haciendo ya hace mucho tiempo muchos investigadores también allí aportando, nuestros profes, digo yo, en el exterior y demás, y pues que la tienen en donde está. Recordar que desde luego, así como se muestran las posibilidades de encontrar ahí a la mano estos libros, ustedes pueden ingresar al portal de revistas de la UPTC y allí van a encontrar a nuestra consentida Ciencia y Agricultura y también a nuestra otra muy querida Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, y que ha de servir para su consulta y para recordar ese compromiso que tiene la facultad con la investigación, ¿sí? Y con ese propósito de dar a conocer los ejercicios a través de libros y desde luego de revistas, que es muy importante. Muchas gracias, doctora, por esas palabras, y queremos recordar entonces, en la página de la universidad puede usted tener acceso a las 2 revistas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y en la biblioteca y en todos los centros de consulta de la universidad están disponibles también ejemplares de estos libros para ser consultados por estudiantes, docentes, investigadores. De verdad que muchas gracias a los investigadores, a las personas que nos han colaborado en la parte técnica. Lo que queríamos hoy era presentar algo de lo que produce la universidad a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para señalar que desde este centro educativo, pues aparte de la docencia, también nos preocupa un poco la investigación y la extensión para tratar de solucionar los problemas que normalmente se comentan, se tienen, o aquellos que de alguna manera poder tener contacto directo. A ellos muchas gracias, esperamos que ustedes hayan pasado un buen rato, se hayan enterado de lo que produce la facultad a través de la Decanatura de Ciencias Agropecuarias, del Centro de Investigación para la Gestión y la Investigación de esta facultad, y qué bueno que la universidad se vincule a esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro 2025. Muchas gracias y buenas tardes.